Hola amigos, bienvenidos al canal. Les saluda el profe Pro. En esta ocasión les traigo un ejercicio de estadística. El tema es tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados. Vamos a realizar una tabla de distribución de frecuencias para datos no agrupados con el siguiente ejemplo. Veamos. El ejemplo dice así: un profesor tiene unas notas de matemáticas de 30 alumnos de su clase. Las notas son las siguientes. Aquí podemos observar las notas de los alumnos. Como vemos, son 30 notas diferentes, ¿ok? Con esto vamos a construir una tabla de distribución de frecuencias y vamos a realizar su gráfica de barras correspondiente. Acá podemos observar lo que es una tabla de distribución de frecuencias, ¿de acuerdo? Entonces, en la columna número 1 aparecen las siglas XY. ¿Qué quiere decir XY? Quiere decir cada uno de los diferentes valores que tiene la variable. ¿Qué valores son? Estos que están acá. La columna número 2. La columna número 2 está la frecuencia absoluta, representada con las letras N minúscula I. ¿Qué quiere decir la frecuencia absoluta? Es el número de veces que se repite el valor XY dentro del conjunto. O sea, una vez que coloquemos aquí el valor XY, vamos a ver este valor cuántas veces se repite dentro del conjunto y lo vamos a anotar en la columna número 2, que es la frecuencia absoluta. Luego nos pasamos a la columna número 3, que es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Consiste en ir acumulando las frecuencias absolutas. Quiere decir que en esta columna de aquí vamos a ir anotando el acumulado de la columna número 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vean, Ni1 va a ser igual a Ni1. Esta fórmula va a ser para la posición número 1. Quiere decir que Ni mayúscula 1, esto de aquí va a ser igual a N minúscula 1. Este dato de aquí va a ser igual al dato anterior. Quiere decir que nada más vamos a arrastrar el dato de aquí, lo pasamos para la columna número 3. Para calcular el siguiente valor, ahí sí vamos a ir utilizando los datos de la columna anterior. Vean, para calcular, el dato de la columna número 3 es, vean, aquí, en esta posición va a ser igual a Ni2, que va a ser igual a Ni1 más Ni2. O sea, el acumulado de estas dos va a ir en esta columna. Y así consecutivamente, para calcular la tercera posición, el acumulado de estas tres. Para calcular, vean, aquí está, Ni3 va a ser igual al acumulado de las tres frecuencias absolutas anteriores. O sea, estas tres de aquí va a ser igual al valor de aquí. Para calcular esta posición va a ser estos cuatro. Y así consecutivamente hasta llegar hasta el último dato, que va a ser N y M. N y M va a ser el acumulado de todas las frecuencias anteriores, de todas las de acá, hasta llegar al dato final, a este de aquí. Luego nos pasamos a la columna número 4. La columna número 4 es la frecuencia relativa. Y esta viene representada con las letras F minúscula I. Y hay una fórmula aquí que nos dice que Fi es igual a Ni entre N. O sea, Ni entre N. Acá debería ser pero tengo M. M representa igual al total de datos, como N también representa al total de datos. Y la frecuencia relativa es la relación que tiene la frecuencia absoluta Ni entre el total de datos M. Lo que les decía, la relación que hay entre Ni minúscula y entre Ni minúscula y N mayúscula, que N es igual al total de datos. Entonces, continuamos aquí. Aquí está la fórmula, vean. Fi es igual a Ni entre N. Por acá la voy a anotar. Les decía yo, aquí aparece M y acá aparece N. Las dos letras quieren decir lo mismo. Es el total de datos del ejercicio. Tanto N como M es igual al total de datos. Entonces, y así me voy. Vean, para calcular todas estas columnas, lo que tengo que tomar son estos datos de acá y dividirlo entre el total, que es M. ¿Okay? Continuamos. Vamos a analizar aquí, en esta misma columna, que aparece el 1.0. 0 por default. ¿Por qué dejé yo este 1.00 por default? Porque este dato de aquí siempre va a ser 1 y va a tener tres características principales. La número 1 es que la sumatoria de la frecuencia relativa siempre va a dar 1. O sea,
La sumatoria de todos estos datos de aquí siempre va a ser 1. Por eso dejé en la tabla el 1.0. Ahí está, la sumatoria de todo esto siempre va a ser 1. La característica número 2, de que estos valores de aquí siempre van a ser fraccionarios positivos. ¿Qué es un valor fraccionario positivo? Pues un valor entre 0 y 1, que es lo que nos dice la característica número 3, entre 0 y 1, ya que va a ser 0.1, 0.2, 0.4, pero nunca va a estar por debajo del 0 y nunca van a estar por encima del 1. Entonces, la sumatoria de todo esto siempre va a dar 1. Siempre van a ser números fraccionarios positivos que se encuentren entre el 0 y el 1. Luego nos continuamos con la columna número 5. La columna número 5 está la frecuencia relativa acumulada. Esta columna de aquí es F mayúscula I, es la frecuencia relativa acumulada y consiste en ir acumulando las frecuencias relativas. Esta columna tiene similitud con la columna número 3. Aquí está. ¿Por qué tiene similitud? Porque en la columna número 3 fuimos haciendo el acumulado de la columna anterior. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a ir acumulando los datos de la columna anterior, que es la columna número 4. ¿Cómo empezábamos? Este dato de aquí lo pasamos para acá. Luego, para calcular todos estos datos de aquí, vamos a ir arrastrando el acumulado de la columna anterior, que es la columna número 4. Luego vamos a tener a la columna número 6, donde se encuentra la frecuencia relativa, pero en porcentaje. ¿Dónde tengo yo la frecuencia relativa? Pues en la columna número 4. Lo único que tengo que hacer es tomar los datos de aquí y multiplicarlos por 100 y los anoto en la columna número 6. Aquí está, todos los datos van a ir aquí de la columna 4 multiplicado por 100. Luego me paso a la columna número 7. La columna número 7 es la frecuencia relativa acumulada. ¿Dónde está la frecuencia relativa acumulada? Pues en la columna número 5. Igual, multiplicado por 100, todos estos valores de aquí y los anoto en la columna número 7. De esta manera es que se construye una tabla de distribución de frecuencias. Ahora lo que vamos a hacer con este ejercicio es ir anotando todos los valores a esta tabla con este ejercicio. Veamos. Si yo analizo todos estos datos de aquí, voy a empezar a construir la tabla rellenando la primera columna. Si yo analizo X, Y, son estos valores. Voy a ordenar de menor a mayor, de arriba hacia abajo, estos valores. ¿Cuál es el dato menor que aparece aquí? 3. O sea que este 3 lo anoto en la primera posición. Luego del 3 sigue 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y los voy anotando en esta columna así consecutivamente. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego me paso a la columna número 2, que es la frecuencia absoluta NI. ¿Qué es la frecuencia absoluta? Les decía, este 3 de aquí, que ya está ordenado y salió de acá, vamos a contar cuántas veces está este 3 acá y los voy a ir anotando en esta posición. Comenzamos, veamos. Yo analizo, el 3 está 1, 2, solamente 2 veces, entonces acá anoto el número 2. Luego me paso con el número 4. El número 4, reviso cuántas veces está acá y lo anoto en esta posición. Vamos a revisar. Vamos. El 4 está una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Si yo analizo el conjunto de datos, el 4 aquí ya no está una vez más, solamente 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el 4 está 4 veces. Así consecutivamente, con el 5, con el 6, con el 7, con el 8, con el 9 y con el 10. Los voy a contar cuántas veces está dentro de este conjunto de datos. Ya analizado, el 5 está 6 veces, el 6, 7 veces, el 7, 5 veces, el 8, 3 veces, el 9, 2 veces y el 10 solamente está una vez. Una vez que ya tengo yo rellenado hasta aquí la columna número 2, hago la sumatoria de arriba hacia abajo y el resultado lo noto aquí. Vean, sumatoria de arriba hacia abajo, 2, 4, 6, 7, 5, 3, 2 y 1 es igual a 30. Ojo, este dato de aquí tiene que coincidir con el total de elementos que estamos analizando. ¿De acuerdo? 30 tiene que ser igual al número de datos. Una vez construida ya la columna número 2, me paso a la columna número 3.
La columna número 3 es la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada consiste en ir acumulando los datos anteriores. O sea, en esta posición de aquí va a ir el dato anterior. O sea, el 2 nada más lo paso para acá. Y luego empiezo a trabajar 2 con el dato siguiente. O sea, 2 más 4, 6. Luego, 6 más 6, 12. Luego, 12 más 7 va a ser igual a 19. Así me voy hasta llegar hasta acá. 19 más 5 va a ser igual a 24. 24 más 3 va a ser igual a 27. 27 más 2 va a ser igual a 29. 29 más 1 va a ser igual a 30. Una vez que ya llegué a 30, que es el total de datos, lo único que tengo que hacer aquí es nada más bajar este 30 para acá y lo coloco en esta posición. Listo. De esta manera ya quedó nuestra columna número 3. Luego nos pasamos a la columna número 4. La columna número 4 es la frecuencia relativa. NI entre N. ¿Dónde están los datos NI? Acá. NI entre N, que en este caso es 30. Veamos. La primera posición va a ser igual a 2, que es el dato de esta fila dividido entre 30. Y 2 entre 30, pues es igual, acá está, vean. 2 entre 30 va a ser igual a 0.07. Y 0.07 es el valor que va a ir acá, 0.07. Ahora, el dato que va a ir aquí va a ser 4 entre 30. Vamos a verlo, acá está. 4 entre 30 que es igual a 0.13 y va a ir aquí. Luego, el dato que va a ir aquí va a ser 6 entre 30. 6 entre 30. Así consecutivamente hasta llegar hasta acá. 6 entre 30 que va a ser igual a 0.20. Luego 7 entre 30, 0.23. 5 entre 30, 0.17. 3 entre 30, 0.10. 2 entre 30, 0.1 y 1 entre 30, 0.03. Al final lo que tengo que hacer es sumar de arriba hacia abajo y me tiene que dar 1.0. La sumatoria de arriba hacia abajo tiene que ser igual a 1.00. Ojo, hay que tener mucho cuidado aquí, porque en ocasiones esta sumatoria no me puede dar 1.00 cerrado. Pueda que me dé 0.98. Si me da 0.98 se debe al redondeo que hicimos nosotros al momento de realizar esta operación entre esta. Por ejemplo, 2 entre 30, 0.07. Si yo decido redondear hacia arriba o hacia abajo, es donde varía aquí la sumatoria. Por ejemplo, si me da 0.98, ¿cuántas décimas me hacen falta para llegar al 1.0? Pues 2. Tomo dos datos de aquí, dependiendo del resultado de la división, y los redondeo hacia arriba. Por ejemplo, 0.07 puedo decir que sea igual a 0.08 y ya este sube a 0.99. Tomo un valor más de esto, le subo una décima y cierro en 1.00. Caso contrario, si me paso 1.003, tomo tres valores de aquí y le quito una décima para que me cierre en 1.00. ¿De acuerdo? Luego nos pasamos a la columna número 1, 2, 3, 4, 5, que es la frecuencia relativa acumulada. Les decía, esta frecuencia relativa acumulada tiene relación con la frecuencia absoluta acumulada. Aquí acumulamos los valores de acá, pero aquí vamos a acumular estos valores de aquí. ¿Cómo empezábamos? Este de aquí lo paso para acá. O sea, 0.07 va a ser igual a 0.07. Y luego este lo trabajo con el siguiente. 0.07 más 0.13, 0.20. 0.20 más 0.20, 0.40. 0.40 más 0.23, 0.63. 0.63 más 0.17, 0.80. 0.80 más 0.10, 0.90. 0.90 más 0.07, 0.97. 0.97 más 0.03, 1. Una vez que ya llegué aquí, lo único que tengo que hacer es nada más esto, lo bajo hacia acá y 1.00. Construido ya la columna número 5. Luego me paso a la columna número 6. En la columna número 6 se encuentra la frecuencia relativa, pero en porcentaje. ¿Dónde está la frecuencia relativa aquí? En esta columna de acá. Lo único que tengo que hacer es tomar estos valores de aquí, lo multiplico por 100 y los coloco acá. ¿De acuerdo? Entonces, el primer valor, 0.07 por 100 es igual a 7. Luego, 0.13 por 100 va a ser igual a 13. 0.20 por 100 va a ser igual a 0.20. Y así consecutivamente. Veamos. 0.23 por 100, 23.
Punto 17 por 100, pues 17. Punto 10 por 100, 10. Punto 07 por 100, 7. Punto 03 por 100, 03. Y al final 1.0 por 100, pues va a ser 100. Ahora nos pasamos a la columna de la frecuencia relativa acumulada. Vean, frecuencia relativa acumulada en porcentaje. ¿Dónde está la frecuencia relativa? Acá. Tomo estos valores de aquí, lo multiplico por 100 y los anoto acá. Comenzamos. 0.07 por 100, pues va a ser 7. Luego 0.20 por 100, 20. 0.40 por 100, 40. 0.63 por 100, 63. 0.80 por 100, 80. 0.90 por 100, 90. 0.97 por 100, 97. 1.0 por 100, 100 y 1.0 por 100, 100. Listo. Quedó construida ya nuestra tabla de distribución de frecuencias. Ahora, lo que procede va a ser construir nuestra gráfica de barras. Con estos datos que tenemos aquí, vamos a construir nuestra gráfica de barras. Lo primero que tengo que hacer es trazar los dos ejes. Vean, el eje de las X, el eje de las Y. Las columnas que voy a utilizar va a ser esta y esta. En el eje de las X voy a utilizar esta columna de aquí, la número 1, esta columna de aquí. Recuerden, estos datos 3, 4 hasta llegar al 10 representan las calificaciones. 3, 4 son las calificaciones. Entonces, este eje de aquí lo voy a nombrar como calificaciones. ¿Y qué voy a anotar aquí? Es 4, así, 3, 4, 5 hasta llegar al 10. Es 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora, para el eje de las Y, la columna que voy a utilizar va a ser esta de acá. Y la frecuencia frecuencia acumulada, ¿qué representa la frecuencia acumulada? Va a representar al número de alumnos. Esta columna de aquí es la que voy a colocar en el eje de las Y. El número de alumnos. Analizamos. ¿Cuál es el dato más alto que tengo en esta columna? 7. Y empieza del 1. O sea que aquí puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Del 1 hasta el 7 porque el 7 es el valor más alto que se encuentra en esta columna. Y empiezo a graficar. Me guío en la tabla. 3, que es el dato que está acá. El 3 está 2 veces. O sea que esta barra de aquí se va a elevar hasta el número 2. El 4, ¿cuántas veces está? 4, o sea que el 4 se va a elevar hasta la posición número 4. El 5 está 6 veces, o sea, el 5, 6 veces. El 6 está 7 veces, o sea que el 6, 7 veces. El 7 está 5 veces, el 7, 5 veces. El 8, 3 veces. El 9, 2 veces. El 10 solamente una vez. Y listo. Ya quedó construida nuestra gráfica de barras. Los datos o las columnas que utilizamos son la número 1 para el eje de las X y la número 2 para el eje de las Y. Ya para completar nuestra gráfica de barras, le puedo ir poniendo encima de cada barra el porcentaje que representa dentro del conjunto. ¿Y dónde está ese porcentaje acá? En la frecuencia relativa en porcentaje 7, que es de este dato, lo puedo colocar acá, 7%, y así consecutivamente. 13%, 20%, 20%, 23%, 23%, 17%, 17%, 10%, 10%, 7%, 7% y 3%, 3%. Listo, ya quedó construida nuestra gráfica de barras apoyado de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y ya le puedo dar yo una interpretación a esta gráfica. Vean, si este eje de aquí representa las calificaciones, puedo decir que la calificación número 3 representa el 7%. Solo el 7% de la población sacó una calificación de 3. ¿Cuántos alumnos? 2. Si analizo la barra más extendida aquí, que es 6, o sea, 6, la calificación de 6 se representa al 23%. Quiere decir que la mayoría, vean, el 23% sacó una calificación de 6. ¿Cuántos alumnos sacaron 6? 7, el 23% del total. Luego me voy a la columna más bajita, vean, y representa la calificación más alta.
Vean, el 3% solamente sacó una calificación de 10. ¿Cuántos alumnos? Solamente uno. El 3% del total solo sacaron una calificación de 10. Entonces, y así le podemos dar ya la interpretación a nuestra gráfica. Y bueno, eso sería todo, jóvenes. Espero les haya sido de provecho el video y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. No se olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Hasta la próxima.